Hola, profe, ¿cómo está? Hola Rodrigo, ¿cómo va todo? Bastante mejor ya. Ya como en velocidad crucero, pero Bueno, hay de todo, pues, hay periodos más intensos, otros menos intensos. sí, Así, así funciona la academia y el mundo profesional también, ¿no? claro. Pero el mundo profesional es harto menos intelectual, pues, profe. Depende, no sé, no tengo opinión al respecto. Se usa harto menos la cabeza, pues. O sea, es menos profundo, es más práctico, es más de experiencia. Es más así de... Puede ser, ¿ah? Puede ser, aunque fíjate que del mundo más analytics se podría llamar, eh, ha existido un fuerte impulso en esto, en toma de decisiones impulsadas por datos. Y ahí las empresas efectivamente han estado contratando eh, a data scientists o como quieran nombrar, y uno ve que ya se está haciendo análisis súper buenos y por lo tanto las decisiones más bien, con buena información para tomar esas decisiones. Sí, Así pero que, ahí concuerdo plenamente con usted, pero son tres personas en una empresa de 1000 personas. O sea, bueno, igual es... O sea, no, pero en general la empresa es de poca intelectualidad y profundidad en la aplicación de ingeniería. Aparte, obviamente hay empresas que el área de diseño son, pero generalmente una empresa tiene 10 personas en diseño, tiene 10.000 personas, sí, 2.000 personas trabajando. bueno, sí, pero me da la impresión que eso va a depender del contexto y el rubro de la empresa. Entonces, yo creo que lo que sí puede ser efectivamente es que en algunas hay más impulso y desarrollo en hacer cosas nuevas y ponerle más talento, como tú señalas, y en otras, más bien por el rubro y las cosas que les toca hacer, quizás ya están ok y están en régimen permanente, cumpliendo con lo que haya que hacer. Así es. Están- Veo el resto está como la mitad del curso, más o menos, conectado. Fue buena la escuela predoctoral, ¿ah? Ah, sí, yo no puedo estar el segundo día, pero me parece que fue una buena iniciativa y la modalidad Zoom permite también a tener participación en teoría de más personas o personas que si hubiera sido presencial quizás la logística habría sido más difícil desde regiones o cosas así llegar por un par de días a la UAI para poder ir a ver las charlas y cosas así. Yo estuve en Justamente eso, una, profesor. Es ¿hola? difícil llegar, ¿Cómo? disculpe, hola. Y al final es eso, que es difícil llegar justamente para ir a una cosa tan corta, coordinar tantas personas, está difícil en lo físico, pero en lo virtual, claro, te permite mucho más. Claro, lo que dice Rodrigo, nosotros creo que hace 2 años atrás o tres, no me acuerdo en este momento, hicimos una en conjunto con el DIO y fue en Viña del Mar, en la sede UAI de Viña del Mar, lo cual también resultó bastante buena. Llegaron también estudiantes de todo Chile y la idea era también pagar el pasaje a alguien de algún candidato bueno con potencial de afuera, pero claro, eso así todo, en la convocatoria no fue tan masiva. Y claro, en este caso yo creo que hubo buena participación y yo creo que esta modalidad seguramente se va a mantener el próximo año para fines de escuela predoctoral o a lo menos en su modo híbrida para los años siguientes, porque efectivamente para la logística es mucho más directo para, imagínense a alguien de Punta Arenas que estuviera interesado en tener que viajar para estar una semana acá quizás las lucas no están, en fin, entonces esto amplió las posibilidades. Así que...
Incluso se puede hacer más de una, po. O sea, se pueden hacer También, todo en pues, el año con la modalidad online. O en sea, efecto. no, pero el segundo día la charla del profesor Dumas, súper buena. Ya, sí, pues no, es un excelente profesor de la facultad. Bien, ok, entonces partamos. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto verlos que a varios, bueno, los que tienen cámaras prendidas y cosas, verlos, los veo en buen estado, así que eso siempre es positivo. Con ánimo, espero. Ya estamos más o menos en la mitad, un poco más de hecho del programa. Ahora lo que vamos a ver hoy día empezamos a ver un enfoque diferente, un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora en temas de, esta clase está pensada en tener como una mirada bayesiana frente al problema predictivo que hemos abordado con las otras técnicas. Y luego la semana siguiente va a estar por lo menos 2 semanas en torno a redes neuronales, que es un tema que está muy de moda, evidentemente, en su versión clásica y también un poquito de deep learning, con lo cual eso también puede generar entusiasmo, causar entusiasmo dentro de ustedes, ¿verdad? Así que eso tengo pendiente, pero va a salir, deberíamos con Anthony publicar luego una segunda tarea, porque el curso contempla tres tareas, entonces como ya estamos más o menos a mediados de agosto, y lanzar esa y para luego tirar la última tarea a inicios de septiembre, con eso terminar. Así que bueno, eso. Entonces, como dice acá, aprendizaje bayesiano, ¿verdad? Acá vamos a usar unas librerías que no están instaladas, que no hemos instalado previamente, pero les pido que las puedan ejecutar directamente desde la línea comando aquí del notebook, del Jupyter. Y ambas son esencialmente para simular procesos gaussianos, ¿ya? Que vamos a ver un poquito de eso. Así que eso sencillamente ejecutan, separan y apretan run y debería cargar, ¿ya? Si tienen algún problema, le escriben por interno a Anthony, por favor. Ok, entonces, en aprendizaje bayesiano, esencialmente, déjame revisar si lo había cargado. Sí. Y una vez que instalan, cargan el import de esas dos librerías. Ok, entonces en el enfoque bayesiano, esencialmente cuando uno escucha la palabra Bayes, lo que a uno le trae de recuerdo, memoria, es este cartel luminoso de neón, ¿verdad? Esencialmente lo que uno aprende en el colegio y luego en la universidad nuevamente, esta fórmula en el cual relaciona eh, te permite entonces calcular lo que se llama una probabilidad posterior en torno a cuál es la probabilidad de que ocurra A, dado que yo sé que B ha ocurrido, ¿verdad? Y la gracia que tiene computar esto de esta forma es que aparece este término en particular, que es lo mismo pero dado vuelta, ¿verdad? Y el hecho de que aparezca este mismo término dado vuelta, a la larga lo que implica es que te permite hacer predicciones en función de eventos, justamente calcular cuando esto sí ocurrió en el pasado, ¿verdad? Cuando el A sí ocurrió en el pasado, bueno, ¿qué tan probable es que haya ocurrido B? ¿Verdad? Entonces, esta fórmula, si se acuerdan, surge dado la definición de una probabilidad condicional, en donde la probabilidad de A condicionado a B es lo mismo que la probabilidad conjunta, probabilidad de A, B, partido por la probabilidad de B. Y por otro lado, si uno calculara la probabilidad de B dado A, nuevamente es la probabilidad conjunta, A, B, partido por la probabilidad de A. Por lo tanto, esta probabilidad y la versión flipeada a vuelta, ambos tienen en su expresión al lado derecho el término conjunto, A, B, probabilidad de A, B. Y entonces ahí, si uno une esas dos ecuaciones, finalmente obtiene esta expresión de acá. ¿Okay?
Ahora, ¿qué gracia tiene esto desde el punto de vista del mundo estadístico? Es que introduce una mirada alternativa a lo que se llama la mirada frecuentista dentro de la estadística, en donde esencialmente uno opera en base a la evidencia sin considerar como información adicional del dominio, ¿ya? Entonces, acá un cómic como para poder introducir eso. Entonces, este cómic se llama, bueno, Did the sun just explode, ¿verdad? ¿Acaso el sol acaba de explotar? ¿Verdad? Y entonces, y es una pregunta válida porque dado que es de noche, entonces no están seguros, ¿ya? Desde el visto como un cómic, ¿verdad? Esencial, como está de noche y no veo el sol, no tengo cómo saber si explotó o no, ¿verdad? Entonces el cómic pregunta, dice, este detector de neutrinos mide si es que el sol ha explotado o no, ¿verdad? Nova es que explota. ¿Ya? Entonces el detector, receptor de neutrino, entonces mide si es que el sol ha explotado o no, ¿verdad? Entonces, entonces acá este dice, usémoslo, ¿ya? Let's try. Detector, has the sun gone nova? ¿Acaso el sol ha explotado? Y aquí se escucha un rol como que haya tirado, es porque ha tirado unos dados, ¿eh? De eso que dice ahí. Y el detector finalmente dice yes. ¿Ya? Entonces, entonces, aquí efectivamente cuando él le pregunta, entonces el detector lo que hace es que tira dos dados, ¿verdad? Y si es que los dos dados le da en la cara 6, ¿ya? Entonces sabemos que el detector nos miente, ¿ya? De lo contrario, nos está diciendo la verdad, ¿verdad? Entonces, el dato duro que tenemos de este cómic son dos cosas. Uno es que el detector nos está diciendo yes, eso es un hecho, el detector nos dice yes. Y el otro dato duro que sabemos es que para el detector opera tirando dos dados, y si ambos dados le da 6, entonces miente en su respuesta, y de lo contrario está diciendo la verdad. ¿Ya? Un poco enredado, pero creo que se entendió la idea. Entonces, acá la pregunta es, entonces, ¿cómo uno pudiera decir qué tan válido o cuánto le creo entonces? ¿Cuánto le creo a este detector? ¿Verdad? Entonces, el enfoque, si ustedes ven el lado izquierdo, el enfoque de un estadístico que se llama frecuentista, esencialmente lo que va a tomar es el dato duro asociado entonces a que él sabe que puede calcular que la probabilidad que este resultado haya ocurrido por aleatorio, ¿verdad? By chance, es de 1 partido por 36, ¿verdad? Que efectivamente el detector básicamente miente cuando tira dos veces el dado, como son eventos independientes, es la probabilidad de obtener un 6 en un dado es un sexto, ¿verdad? Igual que cualquiera de las otras caras. Y entonces, como son dos lanzadas, es un sexto por un sexto, y eso da 1 partido por 36, y eso es 0,027, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, él dice que la probabilidad de que entonces esté mintiendo, ¿verdad? Es básicamente, y que es 0,026, ¿verdad? Lo cual es bastante bajo, porque él toma también como esta referencia de aceptar o rechazar el nivel de confidencia, un P menor a 0,05. Como este valor es más chico que esto, entonces básicamente concluye que el Sol ha explotado, es decir, que concluye que puede creerle a esta máquina. ¿Ya? Mientras que el enfoque bayesiano, básicamente lo que él va y dice, bueno, te apuesto $50 que no ha explotado. ¿Ya? Es decir, el bayesiano está muy seguro de que, bastante seguro porque está poniendo plata de que no explotó, mientras que el frecuentista, viendo que la probabilidad de que esté mintiendo es muy baja, entonces asume que está poniendo la apuesta, ¿verdad?, en que el detector está diciendo una verdad, y por lo tanto creer que el Sol ha explotado. Y entonces vamos a analizar un poco cómo es que llega a esta conclusión el enfoque bayesiano, ¿verdad? Entonces, la regla de Bayes esencialmente esta, la que ustedes vieron en sus cursos de pregrado, ¿verdad?
en donde esencialmente es una regla que nos permite entonces actualizar la probabilidad de una hipótesis C, dado que uno tiene información. ¿Ya? Acuérdense, siempre cuando aparece una probabilidad condicional, es bastante útil porque es una forma en la cual uno, en el cómputo de probabilidad, puede introducir certeza. ¿Ya? Acuérdense que una probabilidad es justamente una métrica para poder manejar algo incertidumbre, ¿verdad? Pero aun cuando yo tengo incertidumbre sobre si ha ocurrido o no C, por ejemplo, o que C toma un valor en particular, voy a calcular esto tomando en consideración el hecho que X es un dato o algo que sí con certeza ha ocurrido, ¿ya? O un valor que yo tengo disponible. Entonces, esto se conoce como la probabilidad a posterior, en español, o en inglés posterior probability, ¿verdad? Y como explicamos antes, esto se puede computar utilizando la regla de Bayes, que se escribe así, en donde está compuesto por esta misma expresión, pero da vuelta, ¿verdad? Y esto se conoce como la verosimilitud, ¿verdad? Y esto es básicamente qué tan probable es que el dato que está llegando aquí, ¿verdad? Que es un hecho, en verdad ese dato ocurra, dado que pertenece o ha ocurrido C, ¿verdad? Luego tenemos lo que se llama la probabilidad de a priori, ¿verdad? Y si este fuera un clasificador, entonces sería como la probabilidad a priori de la clase. Y esto es esencialmente, pensando en nuestros problemas del conjunto de entrenamiento, qué fracción de ejemplos son de una categoría, de una clase, y qué fracción son de la otra, ¿verdad? Y por lo tanto, esto de algún modo te da justamente una probabilidad a priori de que un dato pertenezca a una de las dos clases previo a cualquier modelamiento. Es solo cómo se distribuye, ¿verdad? Tengo mucho más ejemplos, qué sé yo, de casos no fraude que fraude, por lo tanto, es más probable que cuando uno quisiera calcular una probabilidad de fraude, es muy probable que en verdad sea no fraude, ¿verdad? Porque históricamente he tenido esos casos de no fraude. Y luego esto de acá queda normalizado por un término llamado, aquí le llaman predictor pure probability, es decir, la probabilidad a priori de la variable X, pero en verdad en términos genéricos esto se conoce como la evidencia, ¿ya? O sea que este X cuando llega es una evidencia y un dato concreto, ¿ya? Entonces, normalizado por esta evidencia. Ahora, en la práctica, si ustedes se acuerdan de su curso de pregrado, uno no opera directamente con esta probabilidad porque es difícil de computar, especialmente si X no es una variable, sino que es un vector de atributo. Esto de acá se calcula típicamente como usando la ley de probabilidad total. Y es básicamente tomando la sumatoria de esta misma expresión que está acá arriba, pero considerando la sumatoria para todos los posibles valores de C, ¿ya? Esa es la fórmula de la ley de probabilidad total. ¿Okay? Pero insisto, como términos prácticos, lo que está acá abajo lo que hace es un efecto normalizador para que esta probabilidad de aquí, dado este dato, y para todos los valores diferentes que puede tomar C, si uno sumara esas probabilidades para los diferentes valores de C, esto tiene que sumar 1 finalmente. ¿Ya? Y para que sume 1, entonces está este término normalizador. ¿Okay? Eso básicamente. Ahora, volvamos a nuestro ejemplo de cómics, ¿verdad? Esencialmente, ¿por qué está tan seguro el enfoque bayesiano en apostarle en que no ha explotado el sol, ¿verdad? Y por lo tanto está diciendo que está mintiendo, ¿verdad? El detector. Entonces, básicamente el enfoque bayesiano trata anexo a la información al dato duro que aparece del lanzamiento de 2 dados y que miente cuando aparecen 2 veces 6, el hecho de introducir al problema esta probabilidad a priori, que te puede regular cuánto le creo o no a lo que me está señalando el problema, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, una probabilidad a priori de que el Sol haya explotado, ¿verdad? Uno puede estimarla más o menos de esta forma, es decir, que hay una estimación donde uno sabe que la vida útil de un Sol es aproximadamente 10 billones de años, o sea, 10.000 millones de años, ¿verdad? Y esto de acá, pensando en que entonces el año tiene 365 días
y también pensando que el muestreo está hecho en la noche, por lo tanto de los 24 horas tomamos 12. Si ustedes multiplican estos 10.000 millones por 365 por 12, finalmente les va a quedar entonces este valor de aquí, ¿verdad? Y el caso en que explote es 1 dentro de toda esa cantidad, ¿ya? Así que esto es prácticamente, es una probabilidad muy, 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 muy baja, ¿verdad? Esto es prácticamente 0, ¿ya? Y por otro lado, tenemos el dato duro, que la probabilidad de que el detector mienta es 1 partido por 36, ¿verdad? Entonces, si uno lo que quiere preguntar es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el Sol haya efectivamente explotado, dado que el detector me dice yes, ¿verdad? Entonces, ocupando la formulación de Bayes, esto yo lo reescribo de esta manera, ¿verdad? Que es agarrar esto dado vuelta, la probabilidad a priori de exploder, normalizado por la probabilidad de yes, ¿ya? Y entonces veamos arriba, fíjense que arriba esta probabilidad que equivale, esto es, ¿cuál es la probabilidad de que el detector diga yes, dado que yo sé que ha explotado? ¿Ya? En otras palabras, es cuál es la probabilidad de que el detector no esté mintiendo, o sea, que está diciendo la verdad, porque está diciendo yes, y efectivamente ya es un hecho que el Sol ha explotado, ¿ya? Por lo tanto, esta que es básicamente midiendo la probabilidad de que el detector no miente, ¿verdad? Uno la puede calcular como 1 menos la probabilidad de que sí mienta el detector, porque uno el dato que tiene es cuál es la probabilidad de que miente el detector. Por lo tanto, 1 menos 1 partido por 36 me da la probabilidad de que no mienta, ¿verdad? Que equivale a 35 partido por 36, ¿verdad? Así que así es como estimamos esa probabilidad. Luego, la probabilidad de que explote, ¿verdad? Esta que está aquí, ¿verdad? Y luego, abajo, si se fijan, la probabilidad, la evidencia, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que el detector diga sí, sin tener ningún tipo de información adicional qué resultado tuvo, si está mintiendo o no, ¿verdad? Solo sabemos que el detector dijo que sí. Esto, para estimar esta probabilidad, como no sabemos si está mintiendo o no, se ocupa lo que expliqué antes, la ley de probabilidad total. Es decir, que esta expresión de acá se descompone como la probabilidad entonces de que haya, la probabilidad de que, la probabilidad de que explote, ¿verdad? Haya explotado, y multiplicado por la probabilidad de que no mienta, ¿verdad? Por la probabilidad de que esté mintiendo, por la probabilidad de que no haya explotado, ¿ya? Esto es la ley de probabilidad total, y esto finalmente da esta expresión numérica, que sigue siendo un valor bastante bajo. Si se fijan, el a priori de que explote algo por 10 a la 13, y ahora la probabilidad de que haya explotado, dado que tengo esta información del detector, mejora un poco, pero sigue siendo bajo, ¿verdad? Y por lo tanto esto también sigue siendo muy cercano a 0. Por lo tanto, aun cuando el detector esté diciendo yes, la probabilidad de que haya explotado sigue siendo muy baja. Por lo tanto, el cómic bayesiano, con muy canchero, le dice, oye, te apuesto $50 de que no ha explotado el Sol, ¿verdad? Así que eso es básicamente por qué el enfoque bayesiano, ¿verdad? Con certeza le apuesta plata, porque él está introduciendo esta información con la probabilidad a priori, ¿verdad? Sobre, bueno, con detector o sin detector, cuál es la probabilidad de que explote el Sol, ¿verdad? Y eso no es considerado por el enfoque frecuentista, el cual solo se basa en la evidencia de la data del problema directo, ¿ya? Y del experimento. Otro ejemplo, el típico, esto del VIH, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de tener VIH? Si una prueba con un 99% de precisión da positivo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, el enfoque frecuentista acá sería, chuta, estoy liquidado, porque fíjense que un test que tiene 99% de efectividad, de precisión, y si da positivo, entonces estoy liquidado, ¿verdad? Sin embargo, uno tendría que tomar en consideración, bueno, cuál es la prevalencia o qué tan probable es que en una población uno
pueda enfermarse de VIH, ¿verdad? Entonces, fíjense que uno puede tomar, si uno revisa, bueno, yo estuve googleando ayer, la prevalencia de VIH, evidentemente en muchos países de África es bastante alto, pero luego en los países, llámese europeos y también aquí en Latinoamérica, giran en torno al 0,3%, 0,5%, en fin. Por lo tanto, uno aquí perfectamente podría tomar, por ejemplo, para el caso chileno, una probabilidad a priori, es decir, la prevalencia de la población es de un 0,003 o si quieren un 0,3%, ¿ya? Pero esto es bastante bajo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tiene uno con esto? Al imponer esto, entonces, por muy preciso que sea este test, le resta un poco importancia porque en verdad la probabilidad es muy, muy baja, ¿verdad? Entonces, eso lo logra capturar, uno logra introducir esto como para poder corregir este otro resultado en base a esta otra información conocida, ¿ya? Entonces, aquí nuevamente la probabilidad entonces de dar positivo, ¿verdad? O tener VIH, dado que el test me da positivo, ¿verdad? Nuevamente aplico el flipeo acá, ¿verdad? Y la fórmula. Entonces, nuevamente, esta probabilidad acá en este ejemplo es cuál es la probabilidad de que el test diga positivo, dado que efectivamente tiene VIH. En otras palabras, que el test no esté mintiendo, ¿verdad? Y eso, o que no se equivoque, ¿verdad? El test no se ha equivocado porque cuál es la probabilidad que diga sí, dado que efectivamente tiene la enfermedad. Entonces, esto lo podemos estimar nuevamente como 1 menos la probabilidad de que esté equivocado, ¿verdad? Y dado que tiene y eso esencialmente viene dado por y va a ser el 0,99, ¿verdad? O sea que esto es qué tan bueno es, ¿verdad? Y era el que está aquí, el 99% es 0,99, o 1 menos la probabilidad de que se equivoque, ¿verdad? Que es 0,001. Y por la probabilidad a priori, ¿verdad? Entonces, fíjense que esta probabilidad es muy alta, ¿verdad? Con lo cual es el susto que uno le da cuando dice, oye, tiene precisión súper alta y medio positivo. Pero ahora es como que, momentito, ¿verdad? Momentito, está bien, esto es súper alto, pero le aplicamos este factor correctivo que está acá, ¿verdad? Al multiplicarlo por la probabilidad a priori, en donde esto regula en decir, ya, ok, muy alto será, pero la evidencia muestra que la prevalencia es muy bajo de esto, así que a esto yo no le voy a creer el 0,99, sino que le creo el 0,99 multiplicado por este factor. ¿Qué es lo que hace la fórmula de Bayes? Justamente corrige eso. Y abajo, si se acuerdan, está entonces el término, la ley de probabilidad total, que es básicamente lo mismo que está acá arriba, pero variando esencialmente la probabilidad de que ocurra o no de estas probabilidades que están aquí, ¿ya? Y eso da 0,229, ¿ya? Por lo tanto, tiene entonces un 23% de chance de que efectivamente tenga el virus, aun cuando te haya dado el test positivo, no significa el tiro que uno tenga, sino que hay una probabilidad de un 22,9% de que uno tenga el VIH. Profesor, ¿Sí? pero esto es dado si yo salgo positivo en el test, tengo un 0,22%, sí, un 22% de probabilidad de que realmente tenga VIH. En efecto. Si salgo positivo. En efecto, si sale, es porque aquí es lo que estás calculando. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga VIH dado que el test me está dando positivo? Bien. Perfecto. Así que, bueno, este es como un mini repaso a lo que uno ve en pregrado, ¿verdad? Entonces, siguiendo la lógica, esto de la fórmula de Bayes, uno puede hablar, empieza a hablar ya de lo que modelos bayesianos, ¿verdad? Entonces, la gracia que tienen los modelos bayesianos es que son fácilmente actualizables con nuevos puntos de datos.
como girando la manivela, ¿ya? Entonces, fíjense que la forma en que uno puede ocupar este mecanismo es que al tener nueva data, uno puede ir actualizando esta probabilidad, la probabilidad a posterior, y en un time step siguiente, esta probabilidad posterior que uno estimó con los datos actuales, si llegan nuevos datos, yo podría volver a computar esto, pero ahora actualizando la probabilidad a priori y tomando esta probabilidad posterior que yo calculé en la etapa anterior, la meto como si fuera la probabilidad a priori, ¿ya? Entonces, y eso es lo que está escrito acá, la probabilidad posterior previa, ¿ya?, pasa a ser el nuevo a priori en un proceso como iterativo. Luego aplicar la regla de Bayes en nuevos datos X. Y así uno podría seguir hasta poder converger, ¿ya? Entonces, por ejemplo, recopilar nuevos datos del detector, del neutrino, ¿verdad? Y actualizar las probabilidades. Además, nos aprenden la distribución conjunta, ¿ya? Entonces, efectivamente, nos permite aprender la distribución conjunta, porque ya voy a tener esta expresión de acá, que es lo mismo que esto, ¿verdad? Gracias a los modelos bayesianos, ¿verdad?, esencialmente yo voy a poder modelar cómo se relacionan o cómo actúan simultáneamente las variables de mi problema, ¿ya? Y tanto en el mundo continuo, ¿verdad?, en donde aquí nos genera esta superficie, ¿verdad?, como también en el caso discreto, en donde aquí tengo concentración de masas de probabilidad para puntos específicos, ¿verdad?, discretos de valores de las variables. Entonces, primero, los modelos bayesianos son generativos, ¿ya? ¿En qué sentido? Nosotros hasta ahora hemos visto más bien modelos que generan una frontera de decisión, ¿verdad?, que sirven para discriminar, por eso ellos son discriminativos, para poder discriminar entre una clase y otra, ¿verdad? Como por ejemplo la regresión, el Super Vector Machine, ¿verdad?, que vimos, o el mismo árbol de decisión que me genera una frontera más bien rectangular, en fin, pero todos sirven para discriminar, ¿ya? Con los modelos bayesianos yo más bien ocupo un enfoque que se llama generativo, en donde, dada la data, yo trato de ajustar modelos de datos, que van a ser densidades al final, o distribuciones en el caso discreto, que modelen estos datos, y por lo tanto luego yo voy a poder samplear, ¿ya?, o voy a poder evaluar en estos modelos un dato nuevo y ver en cuál de ellos es más probable, o sea, que tenga una probabilidad posterior mayor, para preguntar si ese dato proviene de este modelo, de esta distribución o de esta otra, ¿ya? Por lo tanto, acá, mientras el discriminativo trata de encontrar una función que discrimine, que separe los datos, acá yo trato de inferir la función que generó los datos. Por eso viene el nombre de generativo. Yo quiero un modelo en el cual mi hipótesis es que de estos modelos fue generada esa data, ¿ya? Y por lo tanto, si tengo ese modelo, yo después puedo justamente ver, dado un dato nuevo, en donde la verosimilitud o esta distribución, esta probabilidad es más alta, ¿verdad? Si en la conjunta, es decir, si un dato es más, esta probabilidad es más alta cuando estoy acá o cuando el C vale rojo o cuando el C vale azul, ¿verdad? Y por lo demás puedo hacerlo en vía o más bien computando una probabilidad a posterior, ¿verdad? O sea, teniendo este modelo generativo, puedo hacer cómputos de valores posteriores y puedo ver en cuál de estas dos mezclas un nuevo dato tiene una probabilidad más alta. Y por lo tanto me indica que es más plausible que haya sido generado de esta distribución o de esta otra. Fíjense que uno también, por lo tanto, a ver lo que puse acá, la distribución conjunta representa los datos de entrenamiento para una clase en particular, ¿ya? Y puede muestrear un nuevo punto X con alta predicción de verosimilitud, es decir, con un alto valor de esta probabilidad. Ese nuevo punto será muy similar a los puntos de entrenamiento, ¿ya? Por lo tanto, puede generar puntos nuevos, probables,
de acuerdo con la misma distribución, y por eso se habla de un modelo generativo. O sea, yo puedo ampliar datos nuevos de mi modelo de distribución, y esos datos nuevos, si es ampliada de esta distribución, se va a parecer a estos datos que están acá. Si yo sampleo un dato de la distribución de este modelo de datos, el dato que yo genero va a ser parecido a estos datos que están acá, ¿verdad? Entonces, justamente puede generar ejemplos que sean falsos, es decir, que no son real data, estos puntos, pero que estén muy cerca de otros ejemplos de entrenamientos de la misma clase. También existen redes neuronales generativas, en particular hay una que se llaman GANs, ¿verdad? Generative Adversarial Networks, que justamente permiten ajustar un modelo que discrimina en función, son dos redes que entran a competir, una le genera un dato fake y el otro trata de discriminar si ese dato era realmente del dato de entrenamiento o no. Y eso es un proceso y es lo que se ha ocupado últimamente, si ustedes revisan en la prensa, ha tenido harto cobertura para fines de generar cosas artísticas, por ejemplo, pintar un cuadro o algo así, por una máquina. Está hecho con estas Generative Adversarial Networks, porque una red trata de engañar a la otra, entregándole cuadros o pinturas generando cuadros y pinturas que al comienzo genera cosas así como peores a los dibujos que podría hacer yo, porque soy muy mal artista. Pero después cada vez, en base a qué tan bien o mal logra discriminar la otra red, hay un feedback loop que alimenta la red generativa y esa empieza a mejorar su dibujo y pintura y hasta que finalmente logra converger a un cuadro en el cual la red que está entrenada para discriminar entre un cuadro de Picasso y un cuadro hecho por el profesor Rus, no logre achuntar, no logre diferenciar si lo que le está mostrando la red es un cuadro verdadero o uno fake. Y esa es la forma en que yo puedo generar cosas artísticas nuevas, por ejemplo, pero que tengan un sentido como se parezca a algo muy real, que podría haber pintado Rembrandt o algo así. Así que eso es, bueno, es todo un mundo en verdad. Esto yo lo veo más en extenso en mi curso de Deep Learning que me toca dar para un magíster profesional. Bien, dentro de la gama de modelos bayesianos, el más simple, y quizás esto es lo único que quiero que rescaten más seriamente esta clase, porque después vienen algunos aspectos más teóricos que más bien me gustaría que aprendan por un tema cultural, pero no necesariamente en la práctica por ahora. Pero sí me interesa esto, el clasificador Naive Bayes, que es uno de los modelos también simples de Machine Learning, esencialmente se ocupa para predecir la probabilidad de que un punto X pertenezca a una determinada clase, ¿ya? Utilizando el teorema de Bayes. Ahora, fíjense que aquí la X aparece en negrita porque es un vector con los atributos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Dado un vector X, ¿verdad? Estimar esta probabilidad condicional, que es la verosimilitud, pues, es muy complejo, ¿ya? Porque esto realmente es la probabilidad de x1, x2, x3, puntito, puntito, hasta x sub n, un problema que tiene n atributos, ¿ya? Por lo tanto, hay que computar la distribución conjunta de n variables condicionadas a las diferentes clases. Y eso típicamente es muy complejo porque hay que tener una gran base de datos y considerar como todo el espacio, ¿verdad? Todas las combinaciones de valores para tener entonces, porque es una probabilidad conjunta condicionada, ¿verdad? Que yo quiero saber qué tan probable es que las 10 variables tomen un determinado valor simultáneamente. Eso computacionalmente es muy complejo de obtener. Y por lo tanto la forma en que bypassea ese problema es que asume de manera ingenua, o ingenuamente como dice acá, por eso el modelo se llama Naive Bayes, ¿verdad? Que todas las características, las X, son condicionalmente independientes entre sí, ¿ya? Y por lo tanto, eso significa que esta probabilidad conjunta condicionada a C se puede entonces factorizar, ¿verdad? Sencillamente como el producto de las probabilidades individual de cada variable condicionado a C, ¿ya?
Por lo tanto, esto que era probabilidad de x1, x2, x3 hasta x sub n dado c, ahora lo puedo escribir como el producto de estas probabilidades individuales condicionadas a c. Y esto es súper rápido, mucho más rápido porque ahora solo se necesita extraer estadísticas de cada característica de manera individual, ¿ya? Ahora, por supuesto, insisto, acá se asume, uno impone este supuesto, con lo cual entonces efectivamente cuando hay mucha relación entre las datas, que es lo que ocurre en la vida real, a veces el modelo podría fallar. Ahora, lo que muestra en la práctica es que el rendimiento de este modelo sigue siendo competitivo aun cuando haya demasiada relación entre los atributos. Aquí muchas veces la técnica previa estándar es básicamente computar una matriz de correlación, ¿verdad?, entre los atributos e identificar grupos de atributos que tengan una correlación muy alta entre ellos y por lo tanto están más o menos midiendo lo mismo. Y por lo tanto, de esos grupos de variables que tienen alta correlación entre ellas, elegir una de esas variables nomás de cada grupo. Por lo tanto, ahí uno simplifica el espacio de entrada en el problema, ¿no? Pero así es. Aquí hay un ejemplo de juguete, solo para mostrar, ¿verdad? Un ejemplo de verdad o no, y su amigo jugará al golf si está soleado, ¿será cierto o no? Entonces, esta es como nuestra tabla de entrenamiento, que es una tabla de frecuencia, en donde esencialmente muestra para los diferentes estados de clima, ¿verdad? Soleado, medio nublado y lloviendo, si es que juega golf o no, ¿verdad? Y entonces, la pregunta acá es, ¿su amigo jugará al golf si está soleado? Entonces está preguntando cuál es la probabilidad de jugar golf, dado que es un hecho que está soleado, ¿verdad? Y eso, si uno lo descompone, voy a necesitar entonces flipear esto y preguntar cuál es la probabilidad de que esté soleado, dado que está jugando golf, ¿verdad? La probabilidad que es esta, la que está dada vuelta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que esté soleado, dado que está jugando golf? Y eso, visto desde las tablas de probabilidades condicional que uno puede armar de estos problemas, esencialmente tenemos acá justamente que la probabilidad de que juegue golf, yes, dado que Sunny es 3/9, ¿ya? Y por lo tanto, eso es básicamente esa probabilidad de ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que sea Sunny? Es básicamente la suma de estas dos masas, ¿verdad? Tanto la probabilidad de que sea Sunny cuando está jugando golf, como la probabilidad de Sunny cuando no está jugando golf. Esas dos masas de probabilidades yo las sumo y me da entonces la probabilidad a priori de que sea soleado. Y la distribución de clase, ¿verdad? Hay básicamente 9 catorceavos casos de que sí juegan golf y los 5 catorceavos que probabilidad a priori que no. Y como yo estoy preguntando el yes, entonces es 9 partido por 14. Y por lo tanto, la probabilidad de que juegue golf, dado que está soleado, ¿verdad? Aquí es básicamente el producto de esta probabilidad por esta probabilidad por esta probabilidad. Y es 0,6, básicamente. Entonces, y uno lo que tendría que hacer es calcular la probabilidad posterior para cada clase y predecir la clase con mayor probabilidad. Ahora, como es un problema binario, uno sin necesidad de hacer todo el cómputo, uno sabe ya que el complemento de esto, es decir, cuál es la probabilidad de que esté soleado, dado que no está jugando golf. Entonces, perdón, al revés, aquí ver todas las otras clases, claro, que no está soleado, o perdón, que está overcast o rainy, tendría que ser para esas otras tres, ¿ya? O sea, la variable clase, que es el outlook, tiene tres posibles variables, valores, y acá acabamos de calcular entonces la probabilidad de que sea sunny, ¿verdad? Perdón, que juegue golf,
dado que está soleado, ¿ya? Y luego entonces hay que preguntar cuál es la probabilidad de que juegue golf, dado que está overcast, y cuál es la probabilidad de que juegue golf, dado que está rainy, ¿verdad? Y el complemento de esto es cuál es la probabilidad de que no juegue golf, dado que está soleado. Y el complemento de esto va a ser el 0,4. Así que en este caso estaría ganando versus, va a estar jugando golf sabiendo que está soleado a la versión de que no estuviera jugando, de que no juegue dado que está soleado, ¿ya? Así que esencialmente ahí tienen un ejemplo de juguete univariado, ¿ya? Pero es básicamente usando el teorema de Bayes de nuevo. Ahora, sobre datos numéricos, en la vida real uno en vez de estar contando, lo que ocurre es que más bien trabaja en la implementación, desafortunadamente, en Python. Rolf pregunta si esto hace el árbol de decisión por detrás. No, el árbol lo que sí te entrega es en el nodo hoja, uno eventualmente, como tiene la cantidad de ejemplos que hay de una clase y de las otras, que llegan al nodo hoja terminal, uno en vez de la etiqueta dura, poniendo, este es de la clase rojo, porque hay más ejemplos rojos, uno puede poner como una probabilidad en torno entonces a cómo se distribuye la clase dentro del nodo, y ahí uno puede entregar una probabilidad. Que venía siendo Pero entonces no se asemeja tanto a lo que estamos viendo ahora. No. ¿No? El cálculo es distinto. No, porque, o sea, el árbol te puede arrojar una probabilidad, pero no es un modelo generativo como este caso en el cual estamos estimando estas distribuciones para generar el modelo de datos. Sí, porque igual trabaja en base al dado que, se podría decir. Correcto. Sí, por eso lo comparamos. Bueno, gracias, profe. Perfecto. Ok, ¿qué ocurre en scikit-learn? En R, que fue lo que usé el año pasado, hay una función naive Bayes en el cual el vector X, o el que uno utiliza, puede contener atributos tanto categóricos como numéricos. En scikit-learn esencialmente está implementada la versión numérica nomás, y aun cuando uno tuviera atributos categóricos, hay que de todas formas etiquetarlos con números, ¿ya? Porque opera solo con números scikit-learn. Por lo tanto, el modelo más clásico es que acá estas probabilidades que uno estima vía conteo, esencialmente en vez de estimar vía frecuencia relativa, hago como una aproximación a esa probabilidad como vía un puntaje, que es evaluando en una densidad de la distribución normal. Y por lo tanto, ustedes se acuerdan, para la normal, los dos parámetros que uno requiere son la media, el mu sub c en este caso, y la desviación estándar o la varianza. Y esa entonces lo que uno hace es, dada la clase, uno particiona los datos y agarra todos los datos de una clase en particular y entonces calcula para la variable con esos datos la media y la desviación estándar, y eso lo enchufa a la gaussiana esta, y luego puede preguntar por una probabilidad posterior de que X tome un valor en particular, dado que pertenece a una cierta clase, ¿ya? Es decir, ocupa esto que estamos viendo acá, esencialmente se modela vía el mu, sabiendo cuánto el mu y el sigma, vendría siendo equivalente a este modelo celeste para una clase, a este elipse celeste para una clase, y cuando yo agarro todos los datos de entrenamientos que son de la otra clase, ¿verdad? Ahí voy a obtener otro promedio y otro sigma para esos datos, y eso va a modelar la elipse de los otros datos, ¿ya? Esencialmente. Así que en scikit-learn la función se llama Gaussian NB, de naive Bayes, y entonces calcula, como dice acá,
la media y la desviación estándar de los valores de entidad por clase, rojo y azul, como está escrito acá. Entonces, una vez teniendo este modelo, ¿verdad? Las predicciones se hacen usando el teorema de Bayes, calculando la probabilidad conjunta, dadas todas las características, y calculando la probabilidad a posterior. La probabilidad conjunta es esto, ¿eh? Lo que está arriba, por definición, es lo mismo que P de X, C, ¿ya? La probabilidad conjunta es lo mismo que esto que está acá arriba. Y con eso yo puedo estimar esta probabilidad posterior, y por lo tanto, dado un dato X, ¿verdad? Yo evalúo en esta función considerando cuál es la probabilidad de que C se iguala a azul, dado que tengo este valor de X, y eso me va a generar un valor numérico. Y luego, ¿cuál es que va a ser el que voy a enchufar en mi fórmula, ¿verdad? Y para ese mismo valor X voy a tener otro valor numérico para esto que está acá, y eso va a repercutir final en el resultado de acá arriba. Eso es. Entonces, acá usando en scikit-learn es sklearn.naivebayes, import Gaussian NB, y también esto es para el fines del plot classifier que está en la carpeta, que es para hacer los dibujos. Y esto acá es básicamente utilizando una función que ya venía implementada en el mglearn para hacer el ploteo de la frontera de los modelos ahora, ¿verdad? Estos gaussianos, dado el dataset, ¿verdad? Entonces ahí tienen para este input, acá tenemos como las curvas de contorno, ¿verdad? De qué tan probable es que un punto pertenezca a una categoría, por ejemplo, lo azul, y aquí de los rojos. Y esto, entonces ahí podemos ver un 88% evaluado en un conjunto de pruebas de esto, la efectividad. Hay otro problema aquí altamente no lineal, y esto entonces es como, hay un modelo que está como centrado aquí, y que es para el caso azul, y el otro más amplio es para el caso rojo. Y aquí tenemos este otro, donde es prácticamente linealmente separable, y aquí podemos ver cómo se genera esta frontera. ¿Profe? ¿Sí? Y aquí entonces, porque a mí lo que me parece interesante de Valle es cómo cambia la pregunta. ¿Sí? Porque la pregunta se cambia en función, porque a posteriori. Correcto. Entonces, acá la pregunta ¿es este punto pertenece a esta categoría, dado que las características son A? ¿Eso es? En efecto, aquí uno lo que busca es calcular una probabilidad posterior, es decir, supongamos que entonces es como que si yo nuevamente, acá llegara a un nuevo punto donde estoy marcando ahora, posicionando mi mouse, aquí, un punto color negro, donde no sé si es azul o rojo. Entonces, ese punto negro es un dato duro, ¿verdad? Un vector de atributo. Y entonces yo quiero preguntar, ¿cuál es la probabilidad cuál es la probabilidad de que pertenezca a esta clase, dado que el vector atributo tiene el que está aquí marcado? Y también, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a esta clase, dado que el valor numérico que estoy teniendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que captura acá, justamente, en la probabilidad posterior de poder pertenecer a eso. Y para hacer ese cómputo, ¿verdad? Yo lo que hago es que necesito calcular esencialmente esta probabilidad que se llama la verosimilitud. Y si te das cuenta en la forma en que reformula, es básicamente diciendo, es al revés. Es decir, bueno, supongamos que ahora yo estoy fijo en esta nube de puntos. ¿Cuál es la probabilidad de que ese vector que me están preguntando haya surgido de esta nube de acá? Se haya generado de esa nube. Y la misma pregunta cuando hago este otro. Me paro aquí, analizo el X y veo cuál es la probabilidad de que ese X haya sido generado de acá. Ese es el insumo que está metiéndose aquí en esta fórmula. Y por eso uno lo que hace finalmente es basarse en registros históricos previamente clasificados. De esa forma yo sé a qué nube pertenezco. Ese dato nuevo que llega es más parecido, ¿verdad?, a los puntos que están siendo generados acá, o más parecido a los puntos que están siendo generados acá. Así que
Ahí, eso. Muchas gracias. Eso ahí. Y hay otras variantes de la implementación en scikit-learn. Insisto, el más genérico es el Gaussian NB, pero supongamos que uno tiene un dataset donde los X, ¿ya? Tiene, no sé, 5 atributos, pero cada uno de esos atributos son binarios, es decir, solo 0 y 1, etiquetando falso, verdadero, o sí, no, qué sé yo. Pero si nuestra data está solo en el dominio de los binarios, entonces hay un Bernoulli naive Bayes, ¿ya? En el cual entonces ajusta con la frecuencia de cuántos 0 y 1 una distribución Bernoulli para hacer las estimaciones, ¿verdad? Cuidado, Rodrigo, hay un elefante que te está atacando por atrás, parece. Y las estadísticas de las características, número de entradas distintas de 0 por clase, ¿ya? Que es el conteo que hace, ¿ya? Pero insisto, uno podría tener un dataset marcado como yes and no y no va a funcionar. Hay que volver a reetiquetar con números, ¿ya? Tiene que aparecer 0 y 1. Y también hay multinomial NB, que es básicamente cuando uno tiene datos categóricos, es decir, cuando la variable puede tomar más de 2 valores como etiqueta. Por ejemplo, eso de del clima, ¿verdad? Puedo tener la variable que tiene puros valores sunny, rainy o overcast, parece que el overcast, claro. Pero esto, insisto, lo tendrían que codificar numéricamente para poder usar esta versión de la función, ¿ya? Y como dice acá, este multinomial NB muchas veces se ocupa en el contexto de análisis de texto, ¿ya? Cuando uno trabaja con Bag of Words Data, que es cuando uno codifica o vectoriza el texto, ¿verdad? Y le asigna un número a las diferentes palabras y opera con esos vectores, ¿ya? Pero insisto, lo más estándar es que uno trabaja con el Gaussian NB. Un paréntesis nomás, una mirada, un paso adelante con respecto al enfoque del naive Bayes es el caso de las redes bayesianas, ¿ya? Y en el caso de las redes bayesianas, la clasificación se hace de la misma forma, usando esto mismo, ¿verdad? Pero ahora ya no relaja tanto la condición esto de que la distribución, la verosimilitud se pueda calcular así, de manera tan ingenua. La red bayesiana permite ahora tener interacción entre las variables, que si podría ser que uno lo que necesita es probabilidad de x1, x4, x5, dado c, por ejemplo, ¿ya? Pero igual uno puede tener una factorización, pero estas probabilidades ya no van a ser con una pura variable, sino que pueden haber 2 o 3, en fin. Ahora, ¿qué variables van de manera conjunta? Viene dado por un grafo, ¿ya? Y por lo tanto una red bayesiana es un modelo en el cual tiene una parte cualitativa, que es este grafo acíclico dirigido, ¿ya? Es decir, el grafo donde en los nodos aparecen los atributos, es dirigido porque muestra las relaciones directas, y acíclico, es decir, que si yo me paro en cualquier nodo y empiezo a seguir la ruta, ¿verdad? No encuentro ningún camino para volver a ese nodo nuevamente, ¿ya? Entonces, no pueden haber ciclos dentro de esta estructura. Entonces, tenemos una red bayesiana y la parte cuantitativa es justamente estas tablas de probabilidad condicional para cada nodo, en donde lo condicional viene dado por los nodos padres que están entrando a cada nodo, ¿ya? Por lo tanto, Cloudy, por ejemplo, no tiene ningún arco entrante, no tiene nodos padres, por lo tanto, dentro de ese producto, ¿verdad? Va a entrar como Cloudy, como él solo, nomás, ¿ya? Sin embargo, Rainy, ¿verdad? Depende de Cloudy, y Wetgrass depende de Rain y de Sprinkler, ¿ya? Y por lo tanto, y eso te permite tener un cómputo factorizado nuevamente de la distribución conjunta, ¿verdad? Así como lo hacíamos de manera ingenua. Pero ahora, insisto, no es que aparezca el producto individual de cada variable, sino que condicionado, sino que aparece el producto
de las variables que tienen condicionados a sus nuevos padres, ¿ya? Así que eso básicamente. Y también esto ya se escapa un poco de fines de nuestro curso, pero es solo para que sepan los que quisieran analizar o ver un poco más. Hay dentro de las redes bayesianas, para clasificar propiamente tal, el modelo más popular se llama TAN, T-A-N, Tree Augmented Naive Bayes, en el cual el tipo de red grafo que permite es de estructura tipo árbol, es decir, que cada nodo tiene a lo más un arco entrante, ¿ya? Así que atiende a este enfoque ingenuo de que no hay interacción entre los atributos. El TAN va un paso adelante y permite a lo más que cada nodo tenga un arco entrante, ¿ya? Que no es este caso que está acá. Y ese modelo también típicamente tiene buenos resultados para logra capturar el efecto de interacción entre las variables. ¿Ya? El Tree Augmented Naive Bayes, para el que después quiera revisarlo más en detalle. Ahora, el problema que tiene justamente las redes bayesianas es que desde su origen, estas fueron pensadas para operar, que un experto humano pudiera dibujar el diagrama del fenómeno que está ocurriendo y asignar las probabilidades, ¿verdad? Con el conocimiento del dominio, y después uno chequeaba así que cumpliera, estuviera normalizado y pudiera sumar uno y todo eso. Y luego en la década de los 90, Microsoft compró, pero se consiguió como a un par de investigadores top que estaban justamente viendo el tema de poder inferir estas redes a partir de datos. Y se los llevaron a Microsoft. Y entonces los primeros desarrollos de Microsoft con redes bayesianas eran todos los widgets de ayuda que uno tiene en los años 90, en fin, pues, que aparecía el perrito o el wizard o un clip, ¿verdad? Y que te hacía preguntas súper inteligentes como si no imprime, lo primero que te dice, ¿tiene enchufada la impresora? Bueno, esas cosas la hace y después dependiendo de la respuesta que uno le da, te va dando otras indicaciones. Por detrás es una red bayesiana, ¿ya? Y por lo tanto Microsoft puede haber sido uno de los primeros impulsores de aplicaciones de redes bayesianas. De hecho, si uno googlea va a pillar entrevistas de Bill Gates de la época señalando que esto de que estuvieran potenciando la investigación y haciendo cosas con redes bayesianas era algo más bien estratégico y que para ellos representaba una forma de poder competir con los otros actores de la industria, ¿verdad? Porque él visualizaba que el futuro estaba en redes bayesianas. Ahora, no están tan populares como Deep Learning ahora, pero siguen existiendo. Y bueno, mi fondesit actual es sobre este tipo de modelo, porque mi doctorado yo lo hice justamente en redes bayesianas, así que es un tópico que igual tengo cierto cariño evidente. Ok, pasemos entonces al uso entonces de esto de redes del enfoque bayesiano, con el teorema bayesiano, en formas de realizar aprendizaje, ¿ya? Entonces, veamos qué ocurre en problemas de regresión lineal y también expansiones de base, es decir, cuando hacemos una transformación del X, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos estos Olympic Marathon, que deben ser como los tiempos, no me queda claro qué era este eje Y, pero claramente a medida que ha ido avanzando el tiempo, estos valores han ido decreciendo y supongo que es cuánto les tarda en horas, me imagino, en completar una maratón, ¿verdad? Entonces, mucho tiempo atrás eran 5 o 6 horas, qué sé yo, y ahora están en torno a 3 horas, 2 horas y algo. No sé, yo no soy experto en maratón, pero me imagino que este eje son tiempos o algo así. No sé si hay un runner dentro del curso que nos diga en cuánto están los maratonistas completando los 41 kilómetros más o menos. ¿Alguien sabe? Tiene sentido lo que está diciendo el profesor.
Sí, sí, porque me acuerdo de haber Sí. visto 2 horas algo así. Que fue igual especial porque lo que le hicieron a ese corredor fue que fue un grupo y le hacían cortarle, iban adelante de él y le iban cortando el viento, Ya, eso entonces que sí, penalizan en ciclismo, penalizan eso, ¿verdad? Eso como drift o algo así, que le generan como un drift, justamente. canal, claro. En el Ah, ciclismo lo hacen los equipos y es legal. Claro, o sea, ahí no sé si es legal en ciclismo. O sea, Sí, porque es el trabajo en equipo que se hace. ok, perfecto. Yo pensaba, claro, justo porque ahí se van rotando y uno lleva adelante y, en fin. pero en O sea, maratón no. Van trabajando para el que va a ganar la carrera en el ciclismo. perfecto. Ok, entonces, si se acuerdan en nuestro sistema lineal, ¿verdad? En un sistema lineal tenemos entonces el vector de atributos traspuesto para hacer el producto punto con sus respectivos W, los parámetros, y más el sesgo. En el caso más simple, ¿verdad? Como en nuestro ejemplo de maratonista, esto es la ecuación de la recta, ¿verdad? Es básicamente al X lo multiplico con una pendiente y el punto de intersección va multiplicado por un imaginario X sub 0 que está prendido todo el tiempo. Y esto es por fines de poder modelar el sistema. Entonces, esto tiene solución mediante álgebra lineal, ¿verdad? Matricial. Entonces, para obtener una matriz, agregamos una columna X sub 0 prendido todo el tiempo, y es que ese va a ser el que captura, el que va a ponderar al B, ¿verdad? Para representar el sesgo B. Y por lo tanto, el vector X sub I queda como 1, xy, ¿verdad? El vector que representa la entrada de este modelo. Podemos hacer esto para todo el conjunto de datos, para todos los sub-i, ¿verdad? Para formar una matriz de diseño que se llama, que es esta de acá. Entonces, esencialmente, acá tengo acostado, ¿verdad? Nuestros vectores en traspuesta, que son nuestros datos, los puntos de entrada, y aquí entonces tenemos cómo se ve cada uno de estos datos en este formato. Esta es la matriz de diseño que se llama. Y lo que acabamos de hacer ahí es que en NumPy, ¿verdad? Esto se hace y se resuelve con los siguientes comandos. Esto, si ustedes resuelven el problema lineal, la regresión, ¿verdad? Uno define una función de error, que es el error cuadrático. Si uno deriva, minimiza esa función, va a llegar finalmente a una expresión en la cual el resultado va a ser x traspuesta x a la menos 1 más ¿sí? X traspuesta Y, ¿ya? Eso en el libro, yo no quise poner, pero el libro que ya le he comentado en varias clases del Elements of Statistical Learning, está hecho el desarrollo, pero es lo que uno ve típico en las clases de álgebra lineal, ¿verdad? Esto lo resuelve en NumPy con np.linalg de Linear Algebra Solve, y aquí uno sencillamente mete aquí fue donde se creó, dado el vector X, con este comando se crea la matriz de diseño, que es agregarle este 1 a cada uno, de acá. Y luego, para obtener los pesos, los parámetros, es np.linealg.solve, aquí meto el np. X traspuesta X y el np2 X traspuesta Y. ¿Ya? Y aquí está implementado. Acá tengo comentado, para el que quiera, esto lo pueden volver a ejecutar, comentando el print el vector de pesos, ¿verdad? Y pueden, para ir viendo qué valores les da esta otra parte. Pero bueno, si uno printea, resuelve para W, entonces me entrega este valor, que va a ser el punto de, este es como el que va asociado al X0, ¿verdad? Y este es el que va asociado al X1. Y entonces este es el punto de intersección y este es el que está asociado al W1. Está escrito aquí, ¿verdad? Ahí acabamos de inferir la ecuación de hacer regresión lineal. Y esto, si lo plotean, les queda algo así. El ajuste a esa curva. Ahora, el modelo lineal, ¿verdad? No se ajusta muy bien, ¿verdad? Ahora, aquí acuérdense, la idea tampoco es interpolar perfectamente por todos los puntos, pero lo que uno puede hacer acá es intentemos ajustar un polinomio de segundo grado. Más o menos como parecía la idea que vimos en la clase anterior, de tomar el x y luego probar con el x al cuadrado, ¿verdad? Aumentar
el grado, ¿verdad? Por lo tanto, el modelo lineal no se ajusta bien. Intentemos ajustar un polinomio de segundo grado, modelo cuadrático, ¿verdad? Esto se puede hacer agregando más funciones base, llamando esto. Entonces, esta es una nueva función base que es la misma x, pero ahora elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces, primero hay que diseñar la matriz generar la matriz de diseño, ¿verdad? Que contenga la base cuadrática. Entonces, acá nuevamente primero hacemos el once, ¿verdad? Y aquí ahora tenemos el x y luego el x asterisco el x al cuadrado. Y a esto le vamos a llamar phi, ¿verdad? Que va a ser nuestras bases. Y esto entonces finalmente es el mismo problema phi traspuesto phi, y esto el solver va a tomar la inversa de eso, más el phi traspuesto y. ¿Ya? Eso viene de resolver mínimos cuadrados de la función error cuadrática entre el valor real para un x, el valor real del y el valor de y que te da la recta. Y con esto entonces después metemos en el solver, ¿verdad? Y nos entrega estos valores para los pesos. Y esto pareciera estar modelando un poco mejor, ¿verdad? Aun cuando tenemos ese como un outlier y este puntito se sale un poco. Entonces uno podría repetir hasta el grado 6, ¿ya? Así x cuadrado, x cubo, x4, 5, 6, ¿verdad? Resolver el problema lineal. Y nos queda algo de este estilo. Okay. Ahora, fíjense lo interesante que en todo esto, aun cuando estamos generando, si se fijan, ya no una recta, sino que algo no lineal, ¿verdad? El problema sigue siendo lineal con respecto a los coeficientes, ¿ya? Lo que es no lineal es que estamos metiendo estas variables, estas funciones base, que transforman x, ¿verdad?, a otro valor, ¿verdad? Pero luego, al meter en la matriz, sigue resolviéndose vía regresión lineal. En fin. Entonces, solo una reflexión antes del recreo. Debe haber una mejor manera, ¿verdad? Esto de estar probando, bueno, ¿y qué pasa si tomo grado 7, grado 8, en fin? Nos gustaría una probabilidad para las predicciones en lugar de un solo valor. Es decir, en vez de un puro set fijo, o sea, un resultado duro de cuánto vale W1, W2, en fin. ¿Qué tal si nos dieran una probabilidad más bien para las predicciones en lugar de un solo valor? Y acá también, perdón, eso era para los W, pero en la predicción, que es la línea azul, ¿por qué tengo que crear un único valor? ¿Cómo podría yo ponerle como un intervalo de confianza a esto, ¿verdad? Deberíamos estar más seguros acerca de la predicción, ¿verdad? Cuando estoy en una zona donde hay más datos, con lo cual pueden certificar de mejor forma el resultado. Y posiblemente este valor I, que calculo de la curva, ¿verdad? Quizás no le creo tanto, porque esta parte de la curva está siendo estimada con muy poquitos puntos, si se dan cuenta, ¿verdad? Mientras que aquí a esto yo podría creerle mucho más porque hay más puntos que lo sustentan, ¿verdad? Y estos son poquitos puntos. Entonces, necesitamos una versión probabilística de regresión. ¿Cómo sabemos el grado óptimo? Idealmente, no quiero especificar esto por adelantado, ¿verdad? Y considerar todas las funciones posibles que coincidan con nuestros datos, independiente de la calidad de los parámetros involucrados, ¿ya? Entonces, ahí surge lo que se llama un proceso gaussiano, se lo dejé en inglés, un Gaussian process. Aprendo una distribución sobre este conjunto de funciones, ¿ya? Es decir, que aprendo ahora una distribución sobre todas las posibles f, o estas phi que yo genero, ¿verdad? Y que se ve algo como así, ¿ya? Entonces, aprendo una distribución de probabilidad de posibles funciones base, y uno actualiza esta distribución en base a los nuevos datos, ¿ya? Así que, al retorno del recreo, vamos a ver entonces cómo opera esta Gaussian process. Eso por ahora. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos en un ratito. Entonces, No, a las Profe. 6:05. Sí, sí que un poquito a las 4:006, ¿ya? 07. Ya. Ya. Vale.